lluvia, a mí me gusta la lluvia, ¿no? Sí, más el sábado. El sábado me encanta la lluvia. Porque antes cuando trabajaba de arreglo y llovía el día de semana me recomplicaba, porque el sábado no podía tirar nada, ¿no? Podía llegar mojado a la iglesia, pero nada más. Entonces la lluvia me encanta y me hace acordar del Señor, la lluvia, porque Él dice que nos enviará lluvia de bendición. También me hace acordar del diluvio, pero bueno, no se va a volver a inundar la tierra con agua, así que eso me tiene tranquilo. Aunque sí se va a volver a inundar con fuego. No se va a volver a inundar, sino que se va a inundar con fuego. Pero ese no es el tema de hoy. El tema de hoy tiene que ver con tus derechos de bendición y de maldición. Así vamos a establecer algunos principios que ustedes van a tener que ir a buscar la Biblia en su casa si tienen ganas, como para revisar de que yo no les esté mintiendo. Pues no tenemos tiempo para tomar todos los versículos y leer todo lo que tendríamos que leer para establecer estas bases. Hay una serie que grabamos hace algún tiempo que se titula Esperanza Asegurada. Si ustedes quieren saber todas las connotaciones que tienen que ver con derecho de bendición y maldición en la vida individual, familiar y colectiva de la iglesia, yo les recomiendo que se vean esa serie. Se llama Esperanza Asegurada, ponen Esperanza Asegurada Pablo Ferrer en YouTube y les va a aparecer. Son 6 temas. En el primer tema establecemos dónde se mide el derecho de bendición y maldición, que es en el concilio celestial, en el monte de Sion, un lugar de los que Satanás fue echado 2 veces, un lugar donde se mide tu vida y mi vida y también la vida de la iglesia. En los otros temas vamos analizando los derechos de bendición y maldición a nivel individual, colectivo. Hoy vamos a estudiar el colectivo o corporativo. Hoy vamos a ver cómo por el pecado tuyo o mío toda la iglesia puede estar desvirtuada del poder de Dios. En el caso tuyo, la iglesia de Villaguay Oeste, por la vida espiritual de alguno de nosotros, puede recaer maldición en el círculo o en el ámbito donde nos movemos. Sea tu familia, sea una comisión de club, sea una comisión JA, sea una comisión de trabajo, sea una comisión de escuela sabática, o sea la iglesia toda. Puede perder la bendición de Dios culpa de una sola persona. Es interesante. Y vamos a ver qué dice la Biblia que hay que hacer. Entonces, si querés ver todas las connotaciones esas, podés buscar Esperanza Asegurada. Cuando hablamos de concilio celestial, la palabra concilio celestial no aparece en la Biblia. En la Biblia aparece la reunión de los primogénitos, ¿sí? Que se reúnen frente al trono de Dios, que Dios está como juez, Jesús como nuestro abogado. Millares de ángeles asisten a esa reunión también. Este concilio celestial, esta reunión de los primogénitos, aparece en Hebreos capítulo 12, versículo 22 en adelante. Aparece en Daniel capítulo 7, versículo del 9 en adelante. Aparece en el libro de Job, capítulo 1, versículo 6, capítulo 2, versículo 1. Estas reuniones donde se encuentran los hijos de Dios, es donde se encuentra el primer ser creado de cada planeta que existe y que Dios haya creado, y es el lugar donde se miden los derechos que tenés y tengo de que el Señor nos bendiga y nos proteja, o los derechos que pierdo para que el Señor me bendiga y me proteja. En el caso de Job, cuando Satanás fue a sacarle el vuelo a los seres humanos, porque eso iba a hacer, nos iba a acusar delante de Dios de día y de noche, Dios le dice: para un poquito, háblame acerca de Job, que no hay hombre como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y entonces Satanás dice: pero vos me lo tenés rodeado con tus ángeles y yo no puedo acceder a él. Sacame esa guardia y vas a ver lo que yo hago. Entonces esto demuestra que Job tenía los derechos de bendición habilitados para que Dios proteja a su vida. ¿Cómo hago para perder derechos de bendición y adquirir derechos de maldición? La bendición y la maldición están presentes en este planeta desde que caímos en pecado. Desde el mismo momento que Adán y Eva comen del fruto prohibido, desobedecen a Dios y eligen obedecer a Satanás, eligen ponerse de parte de la mentira, eligen ponerse de parte del enemigo de las almas, entonces la maldición llega a este planeta. No teníamos maldición, no había maldición, ni siquiera en la naturaleza humana ni en la naturaleza del planeta, pero a partir del pecado la maldición llega a la naturaleza humana y a la naturaleza del planeta. Y entonces todo empieza a cambiar. Es por eso que Deuteronomio 30:15, Deuteronomio 30:19 nos dice Dios: yo puse delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. La bendición y la maldición están presentes, no solamente del Antiguo Testamento, no solamente del Nuevo Testamento, sino hoy también. Y depende de nuestras acciones y decisiones u omisiones, lo que no hacemos. Depende de todo eso, a ver si nosotros somos benditos o malditos.
Y nosotros podemos ser bendecidos o maldecidos. Entonces en el concilio celestial se analiza la bendición y la maldición que recae sobre cada individuo, sobre cada iglesia, sobre cada nación. ¿Se acuerdan de Daniel capítulo 5, el rey Belsasar? Ha sido pesado en balanza y fuiste hallado falto. El Señor pesa a las naciones también. Entonces las naciones van adquiriendo bendición del Señor, como Estados Unidos de Norteamérica cuando fue constituido como una nación, y nos dice el conflicto de los siglos que fue bendecido porque por los estatutos que pusieron en su constitución. Eran estatutos cristianos, eran estatutos que reconocían a Dios como soberano, pero año tras año, década tras década, han ido sacando y socavando eso que hicieron, y el colmo de la gota que rebasará el vaso de la misericordia divina sobre esa nación está descrita en Mateo capítulo 24 como la abominación desoladora, y puedes ver un poquitito más de esto en el libro Conflicto de los Siglos capítulo 39 en adelante. Cuando hablamos entonces de bendición y maldición, nuestra nación, Argentina en este caso, también se puede ver afectada por bendición y maldición de acuerdo a las leyes que va aprobando. Y nosotros tristemente en el último tiempo hemos ido aprobando algunas leyes que van en contra de la palabra de Dios, en contra del gobierno divino. Pero lo interesante de esto es que la Biblia nos insta, la Biblia nos pide a los que estamos viviendo en algún lugar del planeta que oremos por los que gobiernan ese lugar del planeta, ¿o no? No nos dice que oremos por los gobernantes, que oremos por nuestro intendente acá, por nuestros concejales, por nuestros diputados, por nuestros senadores, por nuestros presidentes. Sí. La gran mayoría de los cristianos no ora por eso. La gran mayoría de los adventistas no oramos por eso. Podría preguntar y podría decir que levantemos la mano cuántos de los que estamos acá oramos por el intendente esta semana. ¿Cuántos de los que estamos acá oramos por los concejales esta semana? ¿Cuántos de los que estamos acá oramos por los senadores, diputados provinciales y nacionales esta semana? ¿O cuántos de los que estamos acá oramos por el gobierno nacional esta semana? Y la semana pasada, y la anterior. Normalmente hablamos y sacamos el cuero, pero no oramos. ¿O no? Depende del partido que seamos, sacamos más el cuero a uno, más el cuero a otro, depende de la visión que tengamos de la política, sacamos más el cuero a uno o a otro, pero no oramos. Entonces, si nosotros los ciudadanos celestiales que habitamos en este territorio, hoy por hoy en Villaguay, no oramos por los que gobiernan Villaguay, ¿qué derecho tiene el cielo para obrar en la mente de los que gobiernan Villaguay? Ninguno. Porque si los que gobiernan Villaguay no oran por ellos mismos y nosotros que somos los ciudadanos celestiales no oramos por ellos, entonces el cielo tiene cero derecho para actuar en la vida de los gobernantes de Villaguay. Y si los gobernantes de Villaguay no son cristianos, no son creyentes, no le dan derecho a Dios, entonces le están dando derecho al enemigo. Si los ángeles de Dios vinieran para actuar en la vida de los gobernantes de Villaguay, los demonios saldrían y le dirían: ¿qué están haciendo ustedes acá? Si Él no los pidió, ¿por qué ustedes se meten en estas cosas si ellos son míos? Ahora, si los ángeles del cielo tienen un derecho otorgado por los cristianos de Villaguay que están clamando y pidiendo por sus gobernantes, entonces los ángeles del cielo vienen con una orden de allanamiento. Vienen con una orden otorgada por el concilio celestial. Y entonces cuando los demonios salen y dicen: ¿qué hacen ustedes acá? Nosotros estamos acá por una orden del concilio celestial. Los ciudadanos celestiales que viven bajo el territorio de Villaguay quieren que acá se viva las cosas como hay que vivirlas. Así que nosotros vamos a entrar a pelear ahora con ustedes. ¿Se corren o los corren? Pero como no oramos, eso casi no pasa. Estamos demasiado ocupados en nuestras cosas. Entonces no tenemos tiempo ni nos hacemos tiempo para orar por los gobernantes. No olvidamos orar por los gobernantes. ¿Cuántos de ustedes oran por sus líderes de iglesia? Podría ser levantar la mano y decir: bueno, ¿cuántos se acordaron de orar por el pastor Haroldo esta semana y su familia? ¿Cuántos se acordaron la semana pasada? ¿Cuántos se acordaron la otra semana? ¿Cuántos se acordaron de orar por los líderes de iglesia? Ancianos, consejeros, director de esto, directora de lo otro. Normalmente no oramos por eso tampoco. Pero si nos quejamos, también, ¿no? Sí, porque este pastor que no sé qué, que habla rápido, y el otro que habla lento, y el otro que no sé qué, y el otro que no sé cuánto, y el otro que come mucho, y este que come poco, y el otro que no sé qué. Siempre nos quejamos, siempre hay algo para quejarse. ¿Qué pasaría si en vez de quejarnos oráramos e intercediéramos? Si oráramos e intercediéramos, los ángeles del cielo irían a la vida del pastor Haroldo, irían a la vida de los líderes de iglesia para que el pastor Haroldo y su familia, para que los líderes de iglesia sean lo que el cielo quiere que sean. Y esperamos que el pastor Haroldo y su familia estén orando por ellos, pero imaginemos el caso hipotético de que ellos no oren por ellos.
De que tenga una crisis existencial espiritual y no esté orando por eso. Es un misterio. Y vos tampoco. ¿Qué derecho tendría el cielo para actuar en la vida de un ministro que no está orando por sí mismo y su iglesia tampoco? Sí. Interesante, ¿no? Ahora, sumado a eso, a que si no oramos, no le otorgamos derecho al cielo para que actúe en la vida de algunos, sumado a eso tenemos la pérdida de derechos por acciones. Esta es por omisiones. No estoy haciendo eso. Pero por acciones también puedo perder el derecho. Imagínense que no nos gusta el director del Ministerio del Hombre. ¿Hay Ministerio del Hombre acá? Buenísimo, así agarro un cargo que más. Entonces, no nos gusta el director del Ministerio del Hombre, nos parece que no está haciendo nada, que no hace la cosa que hay que hacerla. Entonces me junto a hablar, ¿sí? Y entonces cuando me junto a hablar, le empiezo a sacar el cuero. Acá con Dani nos juntamos, ¿viste? El Ministerio del Hombre, fulano de tal. Fernando, ¿hay algún Fernando acá? No, entonces, ¿viste Fernando? El Ministerio no, es un desastre, no hace nada, no va a la Junta, o va a la Junta y critica, no, ¿viste? Sí, un desastre, o no te parece, sí, un desastre, un clavo. Me voy a la casa de Marta y lo sacamos el cuero, al Ministerio del Hombre también, a Fernando, un clavo, Fernando. Entonces, no solamente no oramos por Fernando, sino que perdemos derecho por chusmas. Perdemos derecho por murmuración. La murmuración es terrible, y si no me crees, busca Cades Barnea en Google, a ver dónde está en la Biblia, y anda a leer a Salmos y al Pentateuco, la historia de Cades Barnea. Y fíjate lo duro que es la murmuración. Entonces podemos perder derecho por muchas cosas, y si por ejemplo tenemos una iglesia donde los miembros de la iglesia estén en murmuración, Dios jamás bendecirá esa iglesia. No puede bendecirla, aunque quiere, no puede. No puede porque se quedó sin poder, no puede porque se quedó sin derecho. La iglesia lo dejó sin derecho. Entonces vamos a leer algunos principios sobre esto, y vamos a leer una historia que nos va a traer luz al respecto acerca del derecho de bendición y maldición a nivel corporativo. Todos ustedes forman parte de la iglesia adventista, pero forman parte de la iglesia adventista de Villaguay hoy. Así que hoy cada vez que apliquemos, vamos a aplicar todos los principios a la iglesia adventista de Villaguay Oeste, porque esa es en la que nos encontramos, ¿sí? Esto es para cualquier iglesia adventista. Si el día de mañana te vas y te trasladas y te mudás a China y vas a formar parte de la iglesia central de Hong Kong, estos principios son para la iglesia central de Hong Kong. Si te vas a mudar a la iglesia de Maciá porque te fuiste a laburar allá, estos principios son para la iglesia de Maciá. Para cada iglesia local, estos principios son aplicables. Para cada comisión de trabajo de un departamento de la iglesia, estos principios son aplicables. ¿Qué tengo que hacer en primer lugar? Buscar a Dios y estar con Él. Fíjense lo que dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 1 y 2. Segundo libro de Crónicas 15, 1 y 2. Si quiero permanecer con los derechos de bendición activados, si quiero tener el derecho de que Dios actúe en mi vida, tengo que buscarlo. Y entonces dice el versículo 1 y 2 de segundo de Crónicas 15, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, el cual salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estáis con él. Y si lo buscáis, vosotros lo hallaréis, pero si lo dejáis, él también lo dejará. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que si no buscamos a Dios y lo dejamos, él también nos buscará. Y para buscarlo no es buscarlo así nomás. ¿Se acuerdan que ayer leímos? Jeremías 29:13. Es buscarlo de todo corazón. Entonces, pensá en tu vida si estás buscando a Dios. No digas nada, no hagas un pelo, pero pensá en tu vida de ayer, en tu vida de antes de ayer. ¿Qué es lo primero en tu vida? ¿Qué estás buscando? ¿Estás buscando plata? ¿Estás trabajando un montón? ¿Estás buscando entretenimiento? ¿Te colgás un montón en las redes, o en las series, o en las películas, o en los videojuegos? ¿Qué estás buscando? ¿Estás buscando deporte? ¿Estás buscando a Dios? Si buscamos a Dios, Él estará con nosotros. Si lo dejamos, Él también nos dejará. Porque tiene ganas de dejarnos y es quisquilloso y así berrinchoso. Bueno, que Él está conmigo. Yo tampoco como. ¿Así es Dios? No. Nos deja porque le quitamos el derecho de que nos acompañe. No por berrinchoso. Entonces, como yo lo dejé, a Él no le queda otra que dejar. Cuando seguimos en estos principios, encontramos de que para estar con Dios y para permanecer en Dios, necesito hacerle caso a los profetas. Segundo de Crónicas 20:20 tiene un mensaje para nosotros en cuanto a eso. Mirá lo que dice Segundo de Crónicas capítulo 20, versículo 20. Este es un texto maravilloso, es hermoso. Dicen así: cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa.
Mientras ellos salían, Josafat puesto en pie dijo: Oídme, Judá y habitantes de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Necesitamos buscar qué es lo que nos dicen los profetas. ¿Querés que te cuente algo que dicen los profetas que capaz de servir? ¿A cuántos de ustedes alguna vez le hicieron jugar esto de aquel que busca más rápido en la Biblia va a recibir como un ticket, o aquel que se aprenda más versículos de memoria? ¿Han hecho cuál eso? A mí también, ¿verdad? ¿Se siente bien o no? Oh, sí, se siente bien. Déjenme buscarle acá. Les voy a buscar una cita que aparece y que es bien interesante. Y aquellos que como maestros de escuela sabática, o como consejeros de club, o como capellán, estoy pensando en todas las veces que me la mandé, ¿no? Me la mandé todas esas veces en esos lugares. Hicimos esto, no vamos a tener que pedir perdón al Señor. Porque los profetas nos dicen que eso no hay que hacer. Escuchen lo que dice. No debiéramos procurar imitar a las escuelas dominicales, ni tratar de mantener el interés ofreciendo premios. El ofrecer premios crea rivalidad, envidia y celo. Y algunos de los más diligentes y dignos reciben poco crédito. Los alumnos no deben tratar de ver cuántos versículos pueden aprender y recitar, porque esto causa una tensión demasiado grande para el niño ambicioso, mientras que los demás se desaniman. No ensayen ninguno de estos métodos en vuestras escuelas sabáticas. ¿Cuánto hace que está escrito eso? Y consejo sobre la obra de la escuela sabática, 150 años, mínimo. Y durante un montón de años, la escuela sabática le hacíamos aprender el versículo de memoria y recitarlo, ¿no? Para ver quién se lo sabía y quién no se lo sabía. El que se lo sabía tenía premio, el que no se lo sabía no. ¿Qué cometimos ahí? Pecado. ¿Por qué? Porque desobedecimos a los profetas. Pero yo no sabía, le dije al Señor la primera vez que leí. Yo no sabía, yo no había leído eso, era ignorante. Entonces el Señor me llevó a Oseas capítulo 4, versículo 6. Y me dijo: Paul, ¿es verdad que vos no sabías? ¿Es verdad que vos no habías leído todavía esta cita? Entonces eras ignorante con respecto a eso. Entonces yo le decía: viste, era ignorante, así que el que no sabe, ya está, no lo podés culpar de algo que no sepa. Y el Señor me dijo: ¿y cuántas carreras de Fórmula 1 te mirabas en esa época? ¿Cuántos partidos de fútbol mirabas en esa época? ¿Cuántas horas trabajabas? ¿Cuántas películas te mirabas? ¿Tuviste tiempo suficiente para saber? El problema es que no te interesaba saber, no te importaba saber. ¿Qué dice Oseas 4:6? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y sí, yo le dije al Señor: yo no sabía. Pero ¿qué me dijo el Señor? Por cuanto desechaste el conocimiento, por cuanto no te importó el conocimiento, por cuanto me decía que no te gustaba leer, por cuanto te decía que te costaba leer, por cuanto me decía porque era más divertido mirar una película, mirar una serie, mirar 5 series, mirar 10 capítulos de una serie, mirar a Colapinto corriendo, mirar tu partido favorito. Por cuanto hiciste eso y no le prestaste atención, yo te echaré del sacerdocio. Y porque te olvidaste de mi ley, yo me olvidaré de tus hijos. Si yo no le pude decir nada, le erré por negligencia, no por ignorancia. Porque el libro Consejos sobre la obra de la escuela sabática estaba en la casa de mi hijo todo el día. Y cuando fui creciendo lo tengo acá en la aplicación. Pero yo no tengo esa aplicación, pero todos tenemos, o casi todos tenemos un celular que banca esa aplicación, es una de las más sencillas, no ocupa nada. Lo que no tenemos es el interés por escuchar a los profetas. Y estoy dando un ejemplo ahora sencillo, pero que ahora que van a tener los conquistadores van a tener que tener cuidado. Como el año pasado, el anterior, cuando tuvimos un club de conquistadores. ¿Por qué? Porque el club de conquistadores muchas veces es propicio para entregar premios. Y el entregar premios genera rivalidad, envidia y celo. La escuela sabática puede pasar en un culto joven. Entregar premios. El profeta te dice: no hay que entregar premios. Es interesante, ¿no? Imagínense una iglesia donde como club de conquistadores estamos entregando premios
y estamos haciéndole caso omiso al profeta, ¿Dios podrá bendecir esa iglesia? No. Imagínense una escuela sabática, una iglesia donde la escuela sabática está haciendo caso omiso al profeta, ¿Dios podrá bendecir esa iglesia? No. Es por eso que necesitamos escuchar a los profetas. Mi consejo, vas a hacer algo, siempre lee lo que el profeta escribió sobre eso que vas a hacer. Y haz como el profeta te dijo. No hagas de otra forma. En esto tuvimos una lucha interesante el año pasado. Después de la tarde les cuento más que venga la capacitación que tiene que ver con el club de conquistadores. Pero fue una lucha interesante. Al encontrar estas citas y otras, nos dimos cuenta de que los concursos sobre el Camporí eran competencias y había premios. El que ganaba el concurso de hacha tenía un premio. El que ganaba el concurso de cuadro de nudo tenía premio. El que ganaba el concurso de esto tenía premio. El que ganaba el concurso de marcha tenía premio, y era el primero. Y tuvimos que pedirle perdón al Señor. Así nos tuvimos que arrodillar con los regionales y pedirle perdón al Señor como asociación Antioquia Central. Diciéndole, Señor, nos equivocamos, perdonamos, metimos la pata, pero queremos tu bendición. Así que nos propusimos, en el nombre de Jesús, en el próximo Camporí no tener ningún concurso. Entonces, en este Camporí que pasó, no hicimos concursos. Y era todo una incertidumbre. Che, ¿qué va a pasar en Camporí sin concursos? ¿Por qué? Porque los concursos eran lo que le daba vida al Camporí, teóricamente. Como un maestro de escuela sabática te puede decir, no, pero esto es lo que le da vida, los chicos aprenden los versículos gracias a esto. Bueno, si me encontré una cita del profeta que me lo diga, está bien. No me venga acá con pedagogía, con filosofía, con psicología. No, lo que pasa es que los psicólogos dicen, cuando el psicólogo va contra el profeta, me quedo con el profeta. Me encanta la psicología, pero me quedo siempre con el profeta. Cuando el pedagogo va en contra del profeta, me quedo con el profeta. No me venga acá con nada que vaya contra el profeta. Si el profeta dijo no, es no. Si el profeta dijo sí, es sí. Si el profeta dijo saltar, saltar. Si el profeta dijo acostarte, es que acostar. Así que avanzamos sin saber qué iba a pasar. El día de la tarde les cuento qué pasó en un par de videitos que tenemos. Fue maravillosa, la gloria del Señor. Y ahora vamos a pasar, porque ahora estamos hablando de lo que hacemos en la iglesia, pero vamos a pasar a lo que haces en tu vida y lo que yo hago en mi vida. Vamos a pasar a ver esta historia que demuestra que tu vida o mi vida le puede afectar a la iglesia. Bueno, mi vida no le puede afectar a la iglesia de Villaguay Oeste, le podría afectar a la iglesia del instituto. Ahí está mi membresía, ahí es donde yo soy miembro de iglesia, del Instituto de Córdoba. Pero tu vida le puede afectar a la bendición o maldición que tiene que ver con la iglesia de Villaguay Oeste. Vamos a leer la Biblia ahora en el libro de Josué, Josué capítulo 7. En Josué capítulo 7, ¿qué hay antes de Josué capítulo 7? Josué capítulo 6, claro, muy bien. Está la conquista de Jericó. Y en la conquista de Jericó, Dios le da un mandato. Y le dice, la ciudad de Jericó es anatema. ¿Qué significa anatema? Maldición. La ciudad de Jericó es maldición. Si tocan algo de la maldición, ustedes serán maldición. Así que arranca el capítulo 7 diciendo, pero los hijos de Israel cometieron una infidelidad en cuanto al anatema. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó algo del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. ¿Por qué la ira de Dios se enciende contra los hijos de Israel? Si el único que cometió maldición y el único que es maldición es Acán y su familia. Sigamos leyendo. Después Josué envió unos hombres de Jericó a Jai, que estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betel, y les dijo, subid a reconocer la tierra. Ellos subieron y reconocieron a Jai. Al volver dijeron a Josué, que no suba todo el pueblo, 2.000 o 3.000 hombres tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son poquitos. Subieron allá del pueblo como 3.000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai les mataron a unos 36 hombres. Los persiguieron de la puerta de Sebarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y se volvió como agua. Entonces Josué rompió su vestidura, se postró sobre tierra delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, junto con los ancianos. Y decía Josué en el versículo 7, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para que entregarnos en la mano de los amorreos y que nos destruyan? Ojalá nos hubiésemos quedado al otro lado del Jordán. ¡Ay, Señor, qué diré! Ahora que Israel ha vuelto la espalda a sus enemigos, porque los cananeos y todos los habitantes de la tierra se enterarán, nos rodearán y borrarán nuestro nombre de encima de la tierra. ¿Qué harás entonces tú con tu gran nombre?
¿Qué culpa tenían los 36 hombres que murieron que Acán hubiera pecado y que Dios no lo pudiera bendecir? Ninguna. Pero ese es injusto, podemos decir. No, porque nuestra injusticia y nuestra justicia es como trapo de inmundicia. ¿Se acuerdan de eso? Que la justicia de cualquier ser humano es como trapo de inmundicia. Es horrible la expresión que se utiliza ahí como trapo de inmundicia. En la época donde el profeta está escribiendo que nuestra justicia es como trapo de inmundicia, la sangre te dejaba no limpio para no poder participar de los ritos ceremoniales. Y el trapo de inmundicia de aquella época era la toallita femenina de aquella época. Ese era el trapo de inmundicia. La mujer, cuando tenía su periodo menstrual, tenía que apartarse y quedarse en su carpa, en su casa, y después de eso tenía un proceso de purificación para recién poder participar. Todo eso que tenía que ver en ese momento con esta situación de cada dama era visto como aberrante dentro de los otros que no estaban en ese proceso. ¿Por qué? Porque te quitaba la posibilidad de asistir al santuario. Hasta hoy, las toallitas higiénicas no se usan para nada. Se tiran a la basura. Así es tu justicia y mi justicia. La justicia de Dios dice y establece que si hay una iglesia y hay una persona que tiene derecho de maldición en esa iglesia, toda la iglesia se queda sin maldición. En el versículo 12 en adelante, en el versículo 10 en adelante, Jehová responde a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, han quebrantado mi pacto el que yo les mandé, también tomaron de la maldición, del anatema, y lo han robado y lo han metido en sus enseres. Por esto, los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a hacer maldición. No estaré más con vosotros, sino hacer desaparecer la maldición en medio de vosotros. Cuando hay maldición en el pueblo, cuando hay maldición en la iglesia no puede salir victoriosa. La iglesia no puede crecer. Cuando hay maldición en un integrante de una familia, ese integrante es adulto, consciente, la familia no puede salir victoriosa, la familia no puede salir vencedora. Cuando hay un integrante en una comisión de club que trae maldición, ese club no puede salir victorioso, no puede salir vencedor a las acechanzas del enemigo. Podemos seguir como iglesia. Hay un montón de iglesias que tienen maldición y siguen viniendo todos los sábados a la iglesia, los hermanos, siguen haciendo la junta de nombramientos, pero son iglesias que están muertas. Son iglesias como la de Sardi. Tiene nombre que está vivo, pero está muerto. Un ser humano vivo, te das cuenta que está vivo porque va cambiando, va creciendo, se va desarrollando. Un ser humano muerto, ¿qué va haciendo? Se va descomponiendo. Las iglesias que tienen nombre de que están vivas y están muertas se empiezan a descomponer. No crecen. Las comisiones de JA, las comisiones de Ministerio de la Mujer, las comisiones de escuela sabática, de ASA, de combis, que no están vivas se empiezan a descomponer. ¿Cómo está tu vida? ¿Trayendo bendición o maldición a la iglesia? Tus actitudes traen bendición o maldición a la iglesia. ¿Cuáles son los pecados que más maldición traen? O los que dan derecho pleno. Los pecados que tienen que ver con el ocultismo traen maldición. Si a alguno de nosotros le gusta el horóscopo y lee el horóscopo, trae maldición. Estás buscando luces en las tinieblas. Eso trae maldición directa sobre tu vida, sobre la iglesia, sobre tu familia, si quieres. Todos, acá somos adultos, ¿no? Sí, sobre tu familia también. ¿Te gusta ver las películas y las series que tienen que ver con terror, con fantasma, con hechicería, con brujería, y te encantan y quedas pegado ahí, pegada? Maldición, para tu vida, para tu familia, para la iglesia. ¿Te gusta hablar y hacer chistes con las supersticiones? Entonces cuando pasa un gato negro hace chiste con lo que otros creen sobre el gato negro. Cuando se te cae sal hace chistes con lo que otros creen que pasa cuando se te cae sal. Cuando pasas por abajo de una escalera o alguien pasa o está por pasar hace chistes con lo que otros creen. ¿Qué pasa cuando pasas por debajo de una escalera? Lo mismo cuando se te rompe un espejo. Lo mismo cuando decís que hay que tocar madera y entonces hace un chiste tocando tu cabeza o lo que sea. Todos esos chistes traen maldición. Porque estás jugando con la luz de las tinieblas, estás jugando con lo que Satanás creó.
para tinieblas. ¿No me crees? Te recomiendo que leas un libro que se llama El encanto de la superstición. Si no lo tenés, pedímelo que te lo paso por WhatsApp, porque no se edita hace muchos años. Pero alguno de ustedes lo debe tener. Tiene la cara de un lobo y la tapa gris. El encanto de la superstición. Todo esto lo otorga derecho al enemigo en tu vida y en la vida de la iglesia. Pero no solamente eso, sino que aquel que practica el pecado, si me encuentro practicando un pecado, soy de maldición. 1 Juan capítulo 3, versículo 8. ¿Qué dice? ¿Se acuerdan? Vamos a buscarlo. 1 Juan 3, 8. Miren qué interesante que es este versículo. 1 Juan capítulo 3, verso 8. Yo mientras voy a buscar una cita y se la voy a leer. Acerca de Acán. El pecado de Acán atrajo el desastre sobre toda la nación. Por el pecado de un hombre, el desagrado de Dios descansará sobre toda su iglesia hasta que la transgresión sea buscada, descubierta y eliminada. La influencia que más tenemos que temer no es la de aquellos que se oponen abiertamente a la iglesia, ni la de los incrédulos y blasfemadores, sino que la que más tenemos que tener es la de los cristianos profesos e inconsecuentes. Estos son los que impiden que bajen las bendiciones de Dios de Israel y acarrean debilidad entre el pueblo. Cuando la iglesia se encuentra en dificultades, cuando existen frialdad y decadencia espiritual y se da lugar a que triunfen los enemigos de Dios, entonces traten sus miembros de averiguar si hay o no una Acán en el campamento, en vez de cruzarse de brazos y lamentarse de su triste situación. Con humillación y con escudriñamiento de corazón, procure cada uno descubrir los pecados ocultos que vedan la presencia de Dios. ¿Qué dice 1 Juan 3:8? Todo aquel que practica el pecado es del diablo. No es lo mismo cometer un pecado que practicar un pecado. Practicar un pecado es como practicar fútbol, vas 2 veces por semana a jugar fútbol. Practicar un pecado es como practicar guitarra, violín, canto, vas 1 a 2 veces por semana, 3 veces por semana a canto, a violín, a guitarra. No es lo mismo cometer un pecado, sí, vos sabés que una vez fue una mentira, hace como 3 meses, y me acuerdo, y sí, después me tuve que arrepentir y pido lugar a Dios, que si está mintiendo todos los días, cada 2 o 3 días. No es lo mismo. Si estoy mintiendo cada 2 o 3 días, por más chiquita que sea la mentira, estoy practicando la mentira. No es lo mismo haber visto pornografía hace 10 años o 8 meses y después, gracias a Dios, en el nombre de Jesús, nunca más miré pornografía, que toda la semana esté mirando pornografía. No es lo mismo. No es lo mismo ser deshonesto una vez, sino ser deshonesto cada laburo que te dan. No es lo mismo. No es lo mismo haber chismoseado y sacado del cuero a Fernando con Daniel, el director del Ministerio del Hombre Hipotético, que juntarme cada vez que me junto con alguna hermana a sacarle el cuero a otro. No es lo mismo. Porque si estoy acostumbrado a practicar un pecado, el que practica el pecado es del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios, ese Salvador que te quiere conocer y que quiere que lo conozcas, para deshacer las obras del diablo. Pero a menos que nosotros descubramos cuáles son los pecados que practicamos y empecemos a pelear junto con Jesús para salir de esos pecados, la maldición estará en tu vida y en la iglesia. La no bendición estará en tu vida y en la iglesia. No es lo mismo haberle robado a Dios alguna vez que robarle a Dios cada vez que cobras. No es lo mismo. Maldito soy con maldición. No es lo mismo. ¿Será que tenemos algún pecado que le está quitando el derecho a Dios de bendecir mi vida o de bendecir la vida de la iglesia? No es lo mismo haber fornicado alguna vez que tener un novio o una novia y fornicar una vez por semana. No es lo mismo. Y así podríamos ir con un montón de ejemplos. Vamos a tomar unos 3-4 minutos para orar. Cada uno de donde estamos. Ya pedir que los que puedan nos pongamos las rodillas. El objetivo de esta oración, antes de cerrar el tema con otro versículo, es pedirle a Dios que nos muestre si hay algún pecado en mi vida o en tu vida que le está quitando el derecho a la bendición. Así que vamos a orar y preguntar a Dios, abrirle tu corazón, abrirle tu mente, decirle al Espíritu Santo que te muestre si hay algo en tu vida que está quitando el derecho a la bendición. Después vamos a ver qué hacemos con eso. Pero primero, pidámosle al Señor. Vamos a arrodillarnos.
aquello que no podemos hablar. Mientras hablas con Dios, no dejes que tu mente se escape. Habla y pedile que te muestre, que Él te ayude a abrir el corazón, que Él te ayude a hablar realmente lo que hay que ver. No dejes que tu mente empiece a pensar otra cosa, empiece a hablar con otra cosa. Estos momentos son para abrir el corazón y pedir discernimiento y verlo como Él nos ve. Querido Padre Celestial, estamos postrados ante tu presencia, en las rodillas y en el corazón también. Te queremos pedir que nos sigas hablando en tu palabra. Vamos a abrir tu palabra en el libro de Ezequiel. Queremos pedirte que nos bendigas y que nos hables en ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando le preguntamos al Señor cosas y ese pedido o esa pregunta es sincera, normalmente el Espíritu Santo habla. Normalmente nos muestra cosas que hay que cambiar o que hay que dejar, que hay que abandonar. Cosas que le están dando derecho al enemigo en mi vida y por lo tanto en la vida de la iglesia. La pregunta ante esto es, ¿y cómo hago para dejarlo? Porque normalmente eso que estamos practicando o eso que el Señor te muestra que tienes que dejarlo abandonar es como una cadena que te tiene atado. Es como algo que parece imposible. Es como algo que parece que no se puede. No, pero ya probé mil cosas, no se puede. ¿Cómo hay que luchar contra estos pecados acariciados? ¿Cómo hay que luchar contra aquellos grilletes del enemigo que nos tienen apresados en este mundo? Para luchar contra eso hay armas espirituales. Para luchar contra eso, las armas carnales no sirven. No me serviría una espada, no me serviría una ametralladora, no me serviría un tanque, no me serviría nada de eso. No me serviría aprender kung fu, boxeo. No. Necesito aprender a negarme. Necesito aprender a conocer a Jesús. Necesito aprender a entregarle mi yo. Y eso se hace en ayuno y oración. Entonces, cuando el Señor nos muestra qué es lo que tenemos que hacer, las herramientas más poderosas son el ayuno y la oración. Una vez que entramos a organizar el ayuno y la oración, no tenemos tiempo ahora de desarrollar lo que es el ayuno y la oración, pero aquellos que quieran, le piden a Mario, si no tienen mi número, yo le voy a pasar un link que tengo con un sermón que hablamos solo sobre el ayuno, para qué sirve y cómo se hace, cuáles son los distintos tipos de ayuno. Pero una vez que arrancamos con eso, hay que entrar con la estrategia de guerra. ¿Y cuál es la estrategia básica? No olvidarme que eso
me separa de Dios. Cuando caes en eso que el Espíritu Santo te mostró, normalmente es porque te olvidaste que te separa de Dios. Normalmente es porque te desconectaste. Es porque dejaste de caminar con Jesús. No hay en ese momento, hace un ratito ya. Y entonces el enemigo aprovecha que estamos solos, que estamos distraídos, así como Eva. Y cuando nosotros nos metemos en las estrategias de Satanás, nuestros sentidos son extraviados, como dice 2 Corintios 11:3. Entonces, cuando nuestros sentidos son extraviados, nos pasa la de David. Llegamos a cometer pecados aberrantes sin darnos cuenta de lo que estamos haciendo, hasta que leemos un profeta, en el caso de él que escucha al profeta Natán, que dice: vos sos el tipo ese. No puede ser. ¿Cómo hice esto? Pero ya estaba hecho. Entonces la estrategia para hacer esto es no olvidarte que luchás contra eso, y para no olvidarnos que luchamos contra eso, lo mejor es ponernos alarmas, ahora que tenemos celulares, o hacer algo en tu vida que te haga acordar que tenés que orar por eso cada vez que te acuerdes. Cada 1 hora, cada 2 horas, cada 3 horas, tenés que orar por eso. Tenés que pedirle al Señor: Señor, me mostraste ese día que me arrodillé en la iglesia, me mostraste que necesito romper esto, me mostraste que necesito cambiar esto. Ya hace 5 días que no lo cometo, pero necesito todavía de ti. Ya hace 3 meses que no lo cometo, pero necesito todavía de ti. Ya hace 1 año que no lo cometo, pero necesito todavía de ti, porque eso está latente ahí, queriéndome esclavizar nuevamente. ¿Qué pasaría si en tu vida o en mi vida, si el Señor nos mostró algo que tenemos que cambiar, oráramos 3, 4, 5 veces por día, pidiéndole al Señor expresamente ayuda y auxilio para vencer eso? Pero ¿qué pasa? Oramos un día, oramos 2 días, después no oramos más. Y volvemos a orar cuando caímos mal. Pero si arrancamos hoy a tener una estrategia de guerra, a buscar a Dios para que Él nos busque, a darle derecho para que Él sea nuestro Salvador y nuestro Libertador, entonces pasará lo que dice Ezequiel 36, del 25 al 27. Y con esto vamos a cerrar. Ezequiel 36, versículo 25, 26 y 27. Cuando pensamos en este versículo, vemos que hay una promesa, y que en realidad son 3 promesas. La primera es: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis purificados de todas vuestras impurezas, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. El Señor se ocupa de purificarte. El agua de vida es Jesús. Ese agua de vida es el Espíritu Santo dentro de Jesús. Ese agua que puedo ir a adquirir gratuitamente, según Isaías 35, según Apocalipsis 22, es el poder del Espíritu Santo para limpiarnos. Los chicos hoy van a ser limpiados por el agua de vida que van a recibir en el don del Espíritu Santo a través del santo bautismo. Se les perdonarán todos los pecados, según Hechos 2:38, quedarán limpios de todos sus pecados, y de ahí tendrán que vivir en conexión con el Espíritu Santo. ¿Y qué pasa si pecan? Tendrán que recurrir nuevamente a Jesús para perdón de sus pecados, a Dios en la sangre de Jesús. Pero ¿qué pasa si son apresados o estamos apresados nosotros que ya nos bautizamos? Tenemos que recurrir al agua de vida nuevamente para que nos lave nuevamente. No tenemos que ir al bautisterio de nuevo. Tengo que ir a buscar el Espíritu Santo que recibí cuando fui bautizado, y pedir al Espíritu Santo, que es el agua de vida, que se derrame sobre mí nuevamente y que me limpie de todos mis ídolos y de todas mis impurezas. ¿Para qué? Para que se cumpla el 26. Para que entonces el Señor me ponga un nuevo corazón y un nuevo espíritu dentro mío, que quite el corazón de piedra y nos dé un corazón de carne. El corazón de piedra es ese corazón que no recibe la palabra. El corazón de piedra es ese que se embronca con el profeta cuando te dice: no hay que hacer competencia. ¿Cómo que no hay que hacer competencia? ¿Qué voy a hacer con los concursos? ¿Qué voy a hacer con los versículos que le hacía aprender a mi alumnito de escuela sabática? ¿Y cómo voy a hacer con esto? El corazón de piedra es aquel que te dice: no tienes que mentir más. No, pero si no miento no cobro bien, porque no se puede cobrar lo que hay que cobrar, entonces le tengo que mentir al cliente para que me pague un poquitito más. El corazón de piedra es aquel que te dice que tenés que dejar de hacer lo que estás haciendo con tu novia, con tu novio. No, pero es reaburrido, ¿por qué tengo que esperar? El corazón de piedra es aquel que te dice que no hagas lo que Dios te dice. El corazón de piedra es aquel que dice: no, pero yo no estoy chismoseando porque lo que estoy diciendo es la verdad. Corazón de piedra. El corazón de carne es aquel que se deja transformar por la palabra de Dios, que según Hebreos capítulo 4 versículo 12 es una espada aguda de 2 filos que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos. En el corazón de piedra la espada de Dios no entra, pero en el corazón de carne sí.
El problema del corazón de carne es que cada vez que leemos la Biblia nos empieza a doler. Nos duele el yo, nos duele el espíritu, nos duele la suficiencia propia, porque cada día que nos exponemos a la Biblia, con ese corazón de carne y ese espíritu nuevo que nos da, nos damos cuenta de que somos una basura, nos damos cuenta de que todavía necesitamos cambio, más allá de que hace 2 años, 5 años, 20 años, 50 años que estamos en la iglesia, nos damos cuenta de que todavía tengo que cambiar. Y ese dolor, entonces, produce humillación. Y esa humillación produce humildad. Porque es ahí donde Dios aprovecha para cambiarnos y darnos el tercer regalo. Versículo 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, en mis estatutos, y los pongáis por obra. Jamás podremos vencer si tenemos pecados de maldición, si tenemos pecados acariciados solos. Para vencer, necesito pedirle al Señor que me lave. Para vencer, necesito un cambio de corazón y estar dispuesto a dejar de ser lo que soy. Amén. A tener una metamorfosis. A dejar de ser como me conozco. Tengo que estar dispuesto a cambiar. Y en tercer lugar, darle con eso el derecho al Señor de que me dé su Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo, entonces, cuando ese agente sobrenatural viene a este ser natural, vos y yo con el Espíritu Santo adentro, nos transformamos en una fortaleza inexpugnable para los ataques del enemigo. Y es ahí donde encontramos la victoria. ¿Hasta cuándo? Hasta que nos sorprendamos. ¿Qué te parece si hoy cantamos juntos? Vamos a ponernos de pie. Vamos a cantar el himno 236. ¿Qué te parece si hoy cantamos juntos este himno pensando en que tal vez estuvimos corriendo un arco iris que no existía? Un cristianismo deforme, un cristianismo sin conocer a Jesús. O tal vez pensar que el arco iris era la salvación, viviendo como venía viviendo, sabiendo que hay cosas que cambiar, pero las vengo retrasando en el cambio. Y entonces tomar la decisión de entregarle todo a Jesús. No importa lo que sea, no importa cuánto cueste, no importa las consecuencias están en sus manos, pero que estemos dispuestos a romper, a cortar, a hacer todo lo que haga falta para que Jesús sea todo en nuestra vida. Cuando termine el canto, yo voy a hacer una oración para cerrar esta parte. Luego nos despedirá acá Manuel, orará por nosotros también, y hasta la tarde nos veremos. Pero cuando termine este canto, toda aquella que reconozca que Jesús le mostró, que el Espíritu Santo le mostró que hay algo que cambiar en su vida y se siente impotente ante eso, siente que no lo va a poder cambiar, siente que necesita un milagro gigantesco, cuando esté orando va a pasar al frente. Yo voy a decir en oración: Señor, todos aquellos que sentimos que necesitamos un poder sobrenatural que nos ayude a vencer lo que nos mostraste, porque no podemos solos, porque nos parece que es imposible vencerlo, queremos pedirte ese poder sobrenatural, queremos pedirte la estrategia de guerra, queremos pedirte tu Espíritu Santo. Entonces ahí, si vos querés reconocer eso ante el Señor, pasás al frente conmigo para ver. ¿Se entendió? Ok, vamos a cantar.